Hola, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la segunda parte de la clase de hoy. Voy a empezar a contarles un poco, a desplegar los contenidos de la materia. Vamos a hablar principalmente del concepto de neuropsicología en este bloque, y en el próximo bloque de video vamos a hablar acerca del concepto de biopsicosocial. Quería compartirles una frase del educador Pablo Freire que en general comparto también en las clases presenciales y que me gustaría que fuera parte del espíritu de la cursada. Pablo Freire dice: es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Dice algo así como que los profesores contestan a preguntas que los estudiantes no han hecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto para mí? La idea no es repetir un texto, la idea del docente no es repetir un texto, ¿sí? Y prever o adivinar o estar como en piloto automático con las preguntas que pueden venir. La idea es saber escuchar por parte del docente, ejercitar la escucha para poder ver cómo está llegando ese contenido que se va desplegando y ese conocimiento que se va construyendo entre todos. Pero para eso también es necesaria la participación activa de todos, no solo del docente, sino también de los alumnos. Por lo cual los invito a preguntarse ustedes también acerca de los temas que van viendo, a googlear. La verdad que las herramientas que da Internet en estos años son mucho más democráticas y accesibles que lo que eran antes, que había que ir a una biblioteca a buscar un libro o ver si uno lo tenía o pedirlo prestado, lo que sea, para averiguar algo. Hoy podemos googlear un montón de cosas, lo único que tenemos que tener cuidado es en la veracidad de ese contenido, pero la verdad que mínimamente en Wikipedia se encuentran cosas, ¿sí? Se encuentran contenidos bastante validados. Por lo tanto, está bueno preguntarse, está bueno, si tiene una pregunta, compartirla con todos, pero también si tienen una pregunta, poder incluso enriquecer esa pregunta con lo que ustedes se hayan podido responder apelando a diferentes herramientas. Vamos a ver algunos conceptos clave que me parece que son como los ladrillos que vamos a tener que utilizar en muchos momentos. No sé si digo mis ladrillos, si digo Rusty, si digo Mecano, hay algunos que no van a entender de qué hablo, pero bueno, hay otros que tal vez lo entiendan. Imagínense que hay algunos conceptos que los voy a presentar ahora y otros que los vamos a presentar en distintas clases, que en general participan en toda la construcción de este conocimiento acumulativo que es la neuropsicología. Los conceptos que vamos a ver hoy son neuropsicología, como les dije en este bloque, y enfoque biopsicosocial como paradigma. También vamos a ver qué quiere decir paradigma. Me gustaría hablar también de plasticidad sináptica, pero la verdad que no creo que... No tengo decidido todavía si conviene presentarlo de esta manera. Tal vez lo presente de otra manera con capturas de pantalla, con un video de captura de pantalla, eso lo voy a ver. Entonces vamos a pasar al concepto de neuropsicología en general y al concepto de neuropsicología dinámica integral en particular, que basado en el enfoque biopsicosocial es el paradigma de esta materia en nuestra facultad. ¿Qué entendemos como neuropsicología? La neuropsicología nace como una disciplina
de características transdisciplinarias para el abordaje de trastornos conductuales, evidentemente, producidos por lesiones o disfunciones en el sistema nervioso central. Ya vamos a ver a qué nos referimos con el concepto de lesión y disfunción. Eso lo vamos a ver luego, pero por lo menos tengan en cuenta esta definición, esta primera aproximación que les acabo de dar. Y si vamos a una definición un poco más desarrollada, que la vamos a ir desplegando en los siguientes minutos, podemos entender a la neuropsicología dinámica integral como el estudio de las relaciones que existen entre las funciones cerebrales, la sistematización sociocognitiva y la estructura psíquica. Relaciones que se dan tanto en los aspectos normales como en los aspectos patológicos y que abarcan los distintos periodos evolutivos. Esa sería una definición de neuropsicología dinámica integral. ¿En qué está basada este abordaje del ser humano de manera holística, como lo pueden ver? Holística tiene que ver con holos, que quiere decir totalidad. Lo estamos viendo desde el punto de vista de la estructura psíquica, lo estamos viendo desde el punto de vista de lo cognitivo, de lo sociocognitivo, porque el conocimiento siempre es social, y cómo influye lo sociocultural, y lo estamos viendo evidentemente, y es donde vamos a poner el foco en esta materia, desde lo biótico. Entonces, el enfoque biopsicosocial que sustenta el concepto de neuropsicología dinámica integral une lo biótico con la historia y la significación social y con el proyecto existenciario. Yo siempre les cuento a sus compañeros que tendríamos que tener en cuenta que el enfoque biopsicosocial que sustenta el concepto de neuropsicología dinámica integral tiene en cuenta lo biológico a un mismo tiempo que la significación social, a un mismo tiempo que la estructuración psíquica. Es como si fueran planos que están yuxtapuestos y que según donde yo ponga el acento voy a ver lo particular de ese plano, pero están siempre yuxtapuestos, están como imbricados, es la palabra, ¿sí? Es como un entretejido donde el plano biótico se une con con el plano de la estructuración psíquica y también con lo histórico-social. Todo eso pasa al mismo tiempo. Lo que sucede es que para poder estudiarlo, muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un split. Tenemos que separar y luego volver a juntar. Pero es bueno tener la imagen mental del abordaje como una cosa holística. Hay algunas características de la neuropsicología entendida como neuropsicología dinámica integral, que ahora vamos a ver cómo se fue llegando a esto. Hay unas características de la neuropsicología que tienen que ver con que es una disciplina en construcción, principalmente porque es transdisciplinaria. ¿Sí? ¿Transdisciplinaria qué quiere decir? Que se nutre del aporte de muchas disciplinas. Hay un gran filósofo que les recomiendo realmente. Me gusta en cada clase recomendar algún libro, algún autor o alguna canción, ya veremos, alguna película. O que recomienden ustedes también, siempre que tenga que ver con el tema de la materia, evidentemente. Les decía, hay un filósofo muy importante que se llama Edgar Morin. Después les voy a pasar alguna info si me piden por el foro. Este, por lo menos el nombre, si les interesa buscarlo, él habló mucho de transdisciplina. Nosotros hablamos de interdisciplina porque no hay tanta comunión todavía como para llamarlo transdisciplina,
pero sí interdisciplina. ¿Qué quiere decir que la neuropsicología dinámica integral es una interdisciplina? Que se nutre del aporte de muchas otras disciplinas como la neurobiología, la neurocirugía, la psicología social, la psicología cognitiva, la psiquiatría, el psicoanálisis, la neurología, y que también aporta a su vez a otras disciplinas o a otros aspectos, a otras áreas de la misma psicología. Por ejemplo, aporta a las ciencias sociales, aporta a las ciencias médicas, aporta a la psicología preventiva, evidentemente la psicología clínica también, aporta a la psicología educacional, porque tiene muy en cuenta el desarrollo evolutivo, aporta también a la psicología laboral, porque se aboca, entre otras cosas, al conocimiento de las funciones cerebrales superiores. Entonces, por eso decimos que la neuropsicología tiene características interdisciplinarias, no solo por que se nutre de varias disciplinas, sino porque aporta también a otras disciplinas. Como me están viendo, yo les tendría que decir al revés, ¿no? Se nutre desde acá y aporta para allá. Ustedes me están viendo en espejo. Bueno, otra de las características de la neuropsicología dinámica integral es que busca superar el dualismo cuerpo-mente. Y otra de las características es, como ya les decía, que busca considerar el plano sociohistórico. Respecto, en algún momento lo vamos a volver a hablar, pero respecto al dualismo cuerpo-mente, personalmente les digo y ya les dejo picando algunas inquietudes, a ver quién se prende y quién no. La verdad que se los tiro más que nada como propuesta para exploración, discusión, preguntarse. Yo creo que el mismo concepto de psicosomática está planteando un dualismo. ¿Sí? Me encanta la investigación sobre psicosomáticas, así que voy a darles algunos ejemplos sobre eso, tal vez en varias oportunidades cuando así lo amerite la situación. Realmente creo que el dualismo mente-cuerpo no es solo propio de las ciencias duras, por ejemplo, o de ciertos desarrollos incluso en ciencias sociales, sino también dentro de la misma psicología, lo cual creo yo es una limitación. Habría que empezar a construir una visión donde se pueda considerar de manera holística tanto el cuerpo como la mente. De todas maneras, y eso lo vamos a ver hacia el final de este bloque, tengamos presente que el cuerpo biológico, o sea, el cuerpo de lo biótico, de lo que vamos a estudiar, sistema nervioso central, cerebro, accidentes cerebrovasculares, neurona, vías de conducción, músculos, lo que sea, el cuerpo de la biología no es el mismo que el cuerpo del psicoanálisis. Totalmente diferente. Es algo que luego vamos a desarrollar. Pero de todas maneras, considerar un dualismo entre lo psíquico y lo somático, la verdad que tiene sus limitaciones. Evidentemente puede ayudar de alguna manera, pero tiene sus limitaciones. Bueno, hecho esta digresión, voy a tratar de no tentarme tanto en digresiones, pero vamos a ver si me sale. Les voy a contar un poquito cuáles son los antecedentes de la neuropsicología. Es decir, hasta ahora, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos viendo el concepto de neuropsicología, el concepto particular de lo que es la neuropsicología dinámica integral, que es una especie de desarrollo, si se quiere, de evolución de la neuropsicología. Y lo que vamos a ver ahora son los antecedentes de
la neuropsicología en general y la neuropsicología dinámica integral en particular. Estos antecedentes podemos considerar que tienen un hilo conductor, un núcleo común en las diferentes etapas de la historia, por lo menos hasta principios del siglo XX, que se relaciona con la pregunta sobre la afasia. La afasia es un trastorno del lenguaje. No sé cuántos conocen de esto, extraño cuando alguien levanta la mano y podemos interactuar de otra manera. Es un trastorno del lenguaje, la afasia, que tiene que ver con la incapacidad o la dificultad, depende del tipo de trastorno, de comunicarse tanto por el lenguaje escrito como por el hablado e incluso por el lenguaje gestual. Es trastorno que puede ser motor o puede ser de comprensión o puede ser mixto y que generó pregunta desde más o menos el 4000 a.C. ¿Sí? De lo que se tiene documentado, las primeras investigaciones sobre la afasia, que con el desarrollo de las investigaciones llevó a, con otro desarrollo de investigaciones por otras preguntas, evidentemente, pero contribuyó al conocimiento del sistema nervioso. Las primeras investigaciones sobre la afasia documentadas datan del 3500 a.C. Alrededor del año 400 a.C. se establece que, o se postula, porque luego eso recién en el siglo XIX se va a corroborar, que la etiología de la afasia es de carácter cerebral. Otro hito importante en estas investigaciones acerca de la afasia que tanto contribuyeron para la construcción de la neuropsicología es el aporte de Galeno, que aproximadamente en el siglo 100 a.C., uno de los fundadores, se considera uno de los padres de la medicina, postula que la inteligencia tiene sede en el cerebro. ¿Qué pasa luego? Pasa que hay un montón de guerras, pasa que cae el imperio romano, cae Constantinopla y empieza la Edad Media y empieza el oscurantismo también, donde estaban prohibidas las investigaciones utilizando cuerpos muertos, por lo cual es un periodo de gran oscurantismo, el más oscuro de la historia de la humanidad, por lo menos hasta ahora, y donde se avanzó muy poco. Sin embargo, ya en el siglo XIV se empiezan a continuar investigaciones que tienen que ver con la investigación de las vías de transmisión, o sea, los nervios, ¿sí? Las vías de transmisión de los impulsos nerviosos. Investigaciones que llevó a cabo Vesalio, que es considerado otro de los pilares de la medicina. A partir de ahí se desarrollan muchísimos trabajos que tienen que ver con descripciones del cerebro y de las vías de transmisión, se sigue investigando sobre eso. Y ya en el siglo XIX, un científico llamado Gall postula la localización en el cerebro, la localización de los procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hablar muchísimo de esto todo el año, ¿sí? Hay ciertas zonas del cerebro que están específicamente encargadas, por decirlo de alguna manera, de cierta función en particular. Entonces hay cierta área del cerebro, por ejemplo, el área de Broca está específicamente encargada de
eh, la, la faz motora del lenguaje. Pero ojo, porque esto no quiere decir que no trabaje en asociación con muchísimas áreas más del cerebro. Ni quiere decir que otras áreas, algunas son muy específicas, otras no son tan específicas. Pero el concepto de localización es ese. Hay áreas principalmente en todo el cerebro, pero estamos hablando, cuando hablamos de funciones, hablamos mucho más de corteza cerebral, o sea, sustancia gris, tema que vamos a ver más adelante. Cuando hablamos de localización, estamos refiriéndonos a áreas que están preponderantemente en función de cierta actividad en particular, ¿sí? Rigen ciertas funciones en particular. Y esto se empezó a postular hacia fines del siglo XIX. Hay otros hitos de investigadores, lo van a ver en el artículo de Alicia Risueño, que está en el módulo 1, como les comentaba, subido en el módulo 1, como les comentaba en el video anterior. Y otro hito que podemos localizar, ya que hablamos de localizacionismo, son las investigaciones también en el siglo XIX de Broca, que ya lo nombré, por un área que está con ese nombre en homenaje a él, de Gerín y Wernicke, los van a ver en áreas también. Estos investigadores siguen investigando muchísimo sobre las afasias, tanto que Broca y Wernicke son áreas que tienen que ver específicamente del cerebro, que tienen que ver, se llama a Broca y Wernicke áreas que tienen que ver específicamente con la afasia. Wernicke desarrolla toda una tesis sobre las afasias, presenta una investigación donde hay un estado del arte, como se le dice hoy, hasta dónde llegó el conocimiento sobre eso, y hay hipótesis, y hay investigación. Estos tres científicos se puede considerar que son localizacionistas, o sea, postulaban, como empieza a postular Gall unos años antes que ellos, que había una localización específica en el cerebro para cada función cerebral, y es el germen de lo que luego fue la frenología. A estos científicos se les oponen otros. El conocimiento siempre avanza por oposiciones, por eso nunca es bueno que haya un Dios en una ciencia que se lo tome como un único padre y que es totalmente, no se lo puede contradecir en nada. Es bueno que haya discusión, es bueno que haya distintas posturas, porque así es como avanza el conocimiento. Entonces les decía que a los localizacionistas como Broca, de Gerín y Wernicke se le oponen porque postulan otras ideas, científicos como Jackson, Head y Goldstein, que consideran el aspecto dinámico del funcionamiento cerebral. ¿Qué quiere decir que consideran el aspecto dinámico del funcionamiento cerebral? Lo que les decía antes, está bien, sí, tenés razón, hay localizaciones, o sea, hay áreas que específicamente están encargadas de cierta función, pero esas áreas no pueden trabajar si no tienen el aporte de otras áreas. ¿Sí? Incluso el aporte de la función motora, si no tiene algún aporte de los sensoperceptivos, por ejemplo, no es lo mismo. Entonces, esto es lo que postulan los dinámicos. Todo esto ocurre hacia finales, más o menos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Durante el siglo XX, si hacemos un poco más de zoom en lo que es el desarrollo de los antecedentes, ese camino que nos lleva
a la postulación de la neuropsicología como concepto, podemos establecer 4 periodos en lo que es los aportes a lo que termina confluyendo la neuropsicología dinámica integral. Un primer periodo donde se puede considerar toda la investigación en neurología, que es lo que les venía comentando, más los aportes de la psicofisiología y de la psicología experimental. ¿Por qué? Porque ya estaba trabajando Wundt, ¿se acuerdan de Wundt? Porque es una de las primeras materias de primer año, ¿sí? Con la psicología experimental, ya estaba trabajando Freud, que también viene de la neurología, tengámoslo presente. De hecho, la tesis de Freud es sobre afasias, se consigue en internet, interesante. Freud, a todo esto, les sigo hablando del primer periodo, pero hagamos un paréntesis. Antes de fundar el psicoanálisis y practicarlo, Freud era médico y además estaba abocado al estudio de la neurofisiología. Estaba muy en paralelo con Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, médico español, fue el que descubrió, estudiando el sistema nervioso, descubrió o inventó un método de tinción particular cuando se ven tejidos en un microscopio. Muchas veces las células tienen que tener ciertas tinciones, que depende del tipo de células, el tipo de tinción, para que esa capa micrométrica que yo corté para poder investigar las células pueda ser visible al ojo humano. Ramón y Cajal descubrió una tinción particular, técnica de Cajal, a todo esto, siempre el que descubre pone su nombre, muchas veces es así. Descubrió la técnica en particular para poder utilizar el sistema nervioso en un microscopio. Descubrió un montón de otras cosas más, porque imagínense que eso le permitió investigar un montón. Freud estaba muy cerca de llegar a lo mismo, pero decidió otro camino. En ese momento tampoco había internet, ni había tanto congreso médico, ni había no había tanto transporte masivo y rápido, así que muchas veces muchas investigaciones corrían en paralelo, incluso la misma investigación sobre la teoría de la relatividad, no fue solo de Einstein. Muchas investigaciones corrían en paralelo sin que se supiera que que otros estaban realizando las mismas investigaciones. Entonces les decía, hay un primer periodo en el siglo XX de lo que es la neuropsicología como interdisciplina, donde existe una confluencia de aportes de la neurología, de la psicofisiología y de la psicología experimental, y donde también muchos investigadores empiezan a proponer modelos de funcionamiento. Se establecen esquemas de funcionamiento, incluso diagraman esquemas de funcionamiento de lo que es la mente y el sistema nervioso central. Uno de ellos es Lichtenstein. Lo van a ver también en el trabajo de Alicia, que es parte del contenido, reitero y recuerdo, del capítulo 1 del libro, que es la base de los temas que desplegamos en esta materia. Hay un segundo periodo donde se toman muy en cuenta los aportes de quienes ya les conté, Jackson, Goldstein y Head, que tienen que ver con aportes. ¿Por qué? ¿Por qué aportes? Porque se considera que pensar a la mente como funcionamiento cognitivo global es un aporte importante. Sin embargo, la limitación de este tipo de trabajos es que
están enfocados siempre en casos únicos, en un paciente en particular, en otro paciente en particular. Todo conocimiento, a todo esto, otra digresión antes de ir al tercer periodo, todo conocimiento ensancha el área que se puede conocer, pero también genera un propio límite. Eso es interesante tenerlo en cuenta y lo estamos viendo en los diferentes periodos que estamos viendo ahora también, pero lo podemos ver con las distintas psicologías, lo podemos ver con el psicoanálisis, lo podemos ver con las distintas ciencias, lo podemos ver con las distintas teorías de la física, por ejemplo. Newton ensancha el área de conocimiento de la física, pero tiene un montón de limitaciones que cómo se vienen a romper y se ensancha más el campo de conocimiento y con la física cuántica, con la teoría de la relatividad, que también tiene sus propios límites, porque toda teoría o todo periodo de investigación, en lo que se postula en esos momentos, explica más cosas, pero también genera preguntas que no se pueden responder. Listo, una nota al pie, vamos al tercer periodo. Ya estamos entre los 40 y los 50 más o menos del siglo XX. Todas estas periodizaciones, estos 4 periodos refieren al siglo XX, como les comentaba antes, donde esa limitación que tenían las investigaciones de lo que llamamos segundo periodo, que estaban muy enfocadas en casos únicos, particulares, empiezan a trabajar las nuevas investigaciones en buscar generalizaciones. El límite que van a tener estas investigaciones es que van a generalizar demasiado. Pero está bueno porque permitió todo el trabajo descriptivo de investigación que se hizo sobre el sistema nervioso y sobre las funciones cerebrales, permitió un despliegue, una gran clasificación sindrómica, que es la que va a aportar mucho a lo que luego fue la psiquiatría y lo que van a ver en psicopatos, por ejemplo. Se empieza a hacer una nosología descriptiva de, de todas las manifestaciones sindrómicas que tienen que ver con lesiones o disfunciones, principalmente del sistema nervioso central. ¿Qué ayuda en esto? Ayuda una herramienta con la que antes no se contaba y que son los tests. Seguramente algunos de ustedes, algunos pocos, no lo sé, habrán cursado las materias psicodiagnósticas y si la cursaron, tal vez recuerden que cómo nacieron los tests. Los tests nacieron como necesidad de reclutamiento de soldados, nacieron, si se quiere, lamentablemente, la guerra a veces aporta, sería bueno que los aportes fueran solo en tiempos de paz y que no hubiera guerra, pero es un hecho que como necesidad ante el reclutamiento de soldados, de conocer hasta dónde era capaz un soldado que tenía que ser instruido y según su nivel de instrucción y de inteligencia podía dársele alguna función, eran épocas de reclutamiento masivo de soldados, se idearon pruebas diagnósticas. Pruebas diagnósticas que se fueron perfeccionando con el correr de los años y que entre otras disciplinas fueron muy utilizadas por este tipo de investigaciones neurológicas y neuropsicológicas y permitieron poder aplicar esas investigaciones a una masa crítica importante de pacientes con lesiones y disfunciones, lo cual permitió establecer cierto patrón general de estas manifestaciones sindrómicas y generalizar una nosología, una clasificación. Entonces este sería el tercer periodo, donde hay
un aporte importante de la confluencia de la neuropsicología con las pruebas psicodiagnósticas, con la psicología cognitiva y también con otra disciplina que en esa época se empezó a desarrollar, que es la cibernética. Cibernética que aportó muchísimo a la psicología, muchísimo. A la psicología cognitivista, a la psicología sistémica. La base de la psicología sistémica, no los desarrollos, pero la base y gran parte de los desarrollos tienen que ver con la cibernética e incluso al psicoanálisis, porque hay muchas investigaciones de Lacan que tienen que ver con la cibernética. Cibernética que es lo que en su desarrollo termina confluyendo en lo que hoy es la informática o las ciencias informáticas, para que si no están muy familiarizados las nuevas generaciones con la palabra cibernética, tiene que ver con eso, con todo lo que es la informatización. Cibernética, nota al pie de este tercer periodo. Cibernética viene de una palabra griega que se pronuncia algo así como kubernao, que es el timonel, el que puede dirigir la nave. Como verán, hay cierta fantasía o ansiedad de poder controlar el devenir. Lo bueno es que en esa fantasía y en esa ansiedad se puede generar más conocimiento. Está visto que no se puede controlar el devenir. Ya hoy lo sabemos, ¿no? Si no lo sabemos hoy, espero que no lo olvidemos. Con esta pandemia, por ejemplo. Cuarto periodo. Aproximadamente década del 60, a partir de nuevos aportes de la psicología cognitiva, a partir de avances tecnológicos y metodológicos, principalmente a partir del avance de equipos que permiten diagnosticar mejor, ¿sí? Todo lo que es la actividad diagnóstica por la aparatología, desde una radiografía hasta un tomógrafo y muchos equipos más que tienen que ver con esto y están como parte del conocimiento que vamos a compartir en esta materia. Estos avances tecnológicos facilitan continuar con investigaciones mucho más profundas en lo que se dio en llamar la neuropsicología cognitiva. Que lo bueno acá es que se empezó a investigar no solo la patología, no solo el paciente enfermo que sufría de una disfunción o que sufría de una lesión, sino que también se empezó a investigar a personas sanas. Entonces, así se pudieron establecer un montón de irregularidades, un montón de excepciones. Y se empezó a considerar también, y esto es importante, la actividad cerebral como un sistema complejo en constante ajuste, por lo menos biológico. Y acá viene lo que va confluyendo a lo que es la neuropsicología dinámica integral, porque la neuropsicología dinámica integral no solo toma en cuenta este sistema complejo que es el sistema nervioso como un funcionamiento en ajuste constante, en interrelación constante con el medio y con las diferentes situaciones, sino también que se empieza a considerar, y esto es lo que ya deviene en neuropsicología dinámica integral, se empieza a considerar, además de este ajuste permanente dentro de lo biótico y entre lo biótico y el ambiente, se empieza a considerar también lo psíquico vivencial. O sea, se empieza a considerar la interrelación entre lo biológico y lo psíquico, como son interdependientes.
Entonces, esto es en el cuarto periodo que diferencia a todos los demás y a todas las demás etapas que venimos viendo desde el 4000 a.C. hasta ahora. En este cuarto periodo se da ese salto. Ese salto es considerar la interrelación y es considerar lo psíquico vivencial, o sea, es considerar el psiquismo. Y es considerar los aspectos de la singularidad vivencial. A mí me gusta más decirlo desde la particularidad vivencial, pero eh, creo que en el trabajo, en el material que tienen, habla de singularidad. Es una discusión filosófica dialéctica. De todas maneras, la neuropsicología dinámica integral considera lo particular de la vivencia de cada persona en su contexto sociocultural a partir de su estructuración psíquica. Esto interrelacionado, interdependiente con los factores biológicos, tanto normales como patológicos, la sistematización sociocognitiva y, como les decía, el marco histórico. Ese sería el aporte de la neuropsicología dinámica integral, que ya venía con la neuropsicología en sí, ya venía con aportes de distintas disciplinas, porque estaba la psicología por un lado, la cibernética por el otro, la neurología por el otro. Bueno, el poder considerar dentro del mismo sistema, aunque no tengan la misma naturaleza, por decirlo de alguna manera, la estructuración psíquica con lo biológico, y una estructuración psíquica que tiene que ver con un contexto sociocultural, eso es lo que hace un salto que amplía el campo de conocimiento, porque a partir de ahí podemos establecernos más preguntas y podemos conocer más límites. Bien, ¿qué estuvimos viendo hasta acá de neuropsicología? Toda esa periodización que termina en lo que es la neuropsicología dinámica integral, vimos los dos conceptos, desarrollamos un poco los dos conceptos, hablamos de interdisciplina. Ahora les voy a comentar algo que no está en el material que tienen subido en el módulo 1, pero sí está en el libro, así que les recomiendo y los invito a que presten atención extra a esta parte, que habla sobre los métodos de la neuropsicología dinámica integral. Como toda disciplina, tiene sus herramientas. Por ejemplo, el método instrumental, que es la observación del sistema nervioso central con toda su descripción y variables, mediante el estudio, por ejemplo, de lo sensoperceptivo a través de un montón de instrumental tecnológico, y a veces con instrumentos muy simples como un martillo para medir los reflejos, pero siempre hay un instrumento. Un termómetro es un instrumento también, Un tomógrafo por emisión de positrones es un instrumento también. ¿De qué otros métodos se vale la neuropsicología dinámica integral? De lo que se llama el método lesional, que en realidad no es un método porque se busque aplicar una lesión, sino que una lesión nos puede servir para una investigación según cuál sea nuestra intervención sobre esa lesión. También está el método funcional, que tiene que ver con el registro de la actividad cerebral. Por ejemplo, con otro tipo de instrumental como el electroencefalograma. Las evaluaciones neuropsicológicas son otro método. Lo que hablamos hace un rato, los tests de psicométricos principalmente, que nos permiten conocer tanto
del funcionamiento mental, como del nivel sociocognitivo, como de patologías, de disfunciones o lesiones. El Bender, que parece tan simple, puede dar cuenta de lesiones y ahí no hay ningún aparato de tomografía por emisión de positrones. Se establece a partir de la manifestación de cierta actividad cuando hay un estímulo como es una imagen. Entonces les decía, los test psicométricos son otra herramienta de estudio de la neuropsicología dinámica integral a través de las evaluaciones psicodiagnósticas. La misma observación clínica, a través de la entrevista neuropsicológica, a través de la conversación semiestructurada o incluso la asociación libre. Siempre recuerdo cuando hice mi práctica, en mi práctica clínica en la facultad, estábamos en cámara Gesell y viendo una primera entrevista de admisión de pacientes. Y entra una paciente para la admisión, entra al consultorio, nosotros lo estábamos viendo desde la cámara Gesell, y empieza a hablar con un lenguaje bizarro, de movida. Ya estaba el diagnóstico hecho. Ya sabíamos que estábamos frente a un caso de psicosis. Y eso tiene que ver con la entrevista neuropsicológica. Fue demasiado evidente, demasiado alevoso y nos vino bárbaro porque recién estábamos empezando como estudiantes. La entrevista neuropsicológica, incluso la asociación libre, puede darnos pautas de alguna disfunción. La anamnesis es otra herramienta que tiene la neuropsicología dinámica integral. Googleenlo o se los explico, se los cuento un poquito. La anamnesis es la serie de cuestionarios que se hacen cuando se admite a un paciente por algún problema biológico, en una internación principalmente o en el inicio de un tratamiento. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con cierto protocolo, por ejemplo, cuando alguien va a iniciar un tratamiento por adicciones o un tratamiento que tenga que ver con algo psicopatológico, o cuando lo van a internar porque tiene apendicitis. Hay una serie de preguntas que tienen que ver con la historia de tanto la historia de parientes con antecedentes de enfermedades, grupo sanguíneo de la persona, etc. Y antecedentes de enfermedades o hábitos y costumbres del paciente. Son preguntas cerradas, tienen que ver con cierto protocolo, eso se llama anamnesis, para explicarlo muy rápidamente, y es otro de los métodos, se imaginarán, muy usados y muy necesarios para la neuropsicología dinámica integral. Finalmente les puedo contar de otro método que tiene que ver con el paradigma. ¿Qué es el paradigma? Está bueno que lo googleen también. El paradigma tiene que ver con qué visión yo voy a ir a lo que estoy investigando. Si yo tengo un paradigma, si yo estoy en una entrevista, como si yo soy psicólogo, si yo soy paciente, mejor dicho, y estoy con un psicólogo sociocognitivo, la entrevista va a ser de una manera, el tratamiento va a ser de una manera, si estoy con un lacaniano va a ser de otra. Puse dos extremos. Si estoy con un médico clínico, seguramente va a haber ciertos tratamientos y ciertas cosas que va a haber.
Si estoy con un neurólogo va a ver otras cosas porque va a estar más focalizado, pero va a dejar otras sin ver. Entonces, el paradigma tiene que ver con todo el conjunto de creencias, conocimientos y propias limitaciones que todos tenemos con que el investigador está investigando un hecho. Y se puede considerar que la lectura biopsicográfica, como solemos llamarla en la materia, o sea, el aplicar el paradigma de lo biopsicosocial, puede formar parte de la metodología de la neuropsicología dinámica integral. ¿Cuáles son los objetivos de la neuropsicología dinámica integral? Porque ya les venimos contando toda la historización. Ven cómo voy acumulando a propósito, porque así se desarrolla la materia, esta y la que viene. Vimos toda la historización, vimos los conceptos, desplegamos los conceptos, vimos la metodología. Ahora vamos a ver los objetivos de la neuropsicología dinámica integral, que tienen que ver con tanto con los aportes de la neuropsicología como con lo que la neuropsicología aporta para sí misma y para otras disciplinas también. Un primer aporte fundamental es la descripción de las manifestaciones patológicas de la actividad del sistema nervioso central, el diagnóstico clínico neuropsicológico, podemos decir. Otro objetivo es estudiar la influencia de la experiencia y del aprendizaje sobre lo neurofuncional, es decir, cómo lo neurofuncional está en la base que permite experiencias de aprendizaje, pero cómo también las experiencias de aprendizaje pueden influir sobre lo neurofuncional. Eso lo vamos a ver con el concepto de plasticidad sináptica. Otro objetivo de la neuropsicología dinámica integral podemos considerar que es el estudio de los procesos mentales, de las actividades cerebrales superiores, yo suelo llamarlas así, como el pensamiento, las praxias, el lenguaje, la memoria, el sueño. Otro objetivo también es trabajar sobre tratamientos terapéuticos como rehabilitaciones, en virtud de todo el conocimiento que se empieza a desarrollar a partir de la neuropsicología. Y también, no por último, por lo menos en esta enumeración menos importante, uno de los objetivos de la neuropsicología dinámica integral es la prevención, trabajar en lo que es la prevención de la salud. ¿Se acuerdan que yo les había comentado hace un rato ya que íbamos a ver las diferencias entre lesión y disfunción? Para finalizar este bloque, les voy a comentar justamente cuál es esa diferencia. Cuando hablamos de lesión, estamos hablando de daño sobre el tejido nervioso. ¿Sí? Ustedes imaginan lesión y se imaginan, se cortaron la mano, lesión, porque hubo un daño, si hay una lesión en la mano, un daño en la piel y en el músculo, o en el tendón incluso, ¿sí? Puede llegar al hueso. Bueno, hay un daño, hay un daño en el tejido, se ve comprometido el tejido, ¿sí? Ese daño se puede dar por múltiples causas, puede ser tanto externo, me corté con algo, me perforó una esquirla en la cabeza, o puede tener causas internas, un accidente cerebrovascular, por ejemplo.
que produzca daño tisular, daño en el tejido. La lesión tiene una causa, o sea, una etiología, tiene una ubicación, tiene una extensión, implica daño anatómico, daño tisular, daño del tejido y, lo más importante de todo, una lesión es irreversible. Una lesión es irreversible. Sí, la función de esa área dañada se puede en cierto grado recuperar a través del aporte de otras áreas relacionadas, sí, y en eso participa el fenómeno de la plasticidad sináptica. Pero la lesión en esa área del sistema nervioso central es irreversible, no se recupera el tejido. En la disfunción, a diferencia de la lesión, no hay daño anatómico, no hay daño del tejido. Y a diferencia de la lesión, suelen ser reversibles. ¿Cuál es el tipo de etiología de la disfunción? Son congénitas. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el desarrollo del sistema nervioso hubo algún tipo de causa que frenó ese desarrollo o que desvió ese desarrollo. Por lo tanto, no hay lesión del tejido. Y parte de la función está. Y es mucho más fácil de revertir. Suelen ser reversibles las disfunciones, porque parte de esas áreas o de ese tejido o de esa estructura están funcionando en general y pueden interrelacionarse con otras afines, y también por plasticidad sináptica se puede recuperar la función. La manifestación de la disfunción es lo que se llama signos blandos, que son manifestaciones en la conducta que, como la disfunción no tiene que ver con un daño severo ni irreversible, son manifestaciones que no siempre son autoevidentes incluso para la persona que la sufre. Los llaman signos blandos, porque son muy sutiles. Y eso es uno de los aportes interesantes, los beneficios interesantes de estudiar esta materia y la del segundo semestre, porque podemos aprender a percibir esos signos blandos y en función de eso poder hacer un diagnóstico diferencial, dónde está lo biótico y dónde está lo psíquico. Y realmente es muy importante. Los signos neurológicos lesionales son autoevidentes, porque hay una función que es muy difícil de recuperar y porque el daño es irreversible. Son autoevidentes, tanto autoevidentes que decir para el que lo sufre, y son evidentes para el investigador, el profesional que está con esa persona. Los signos blandos, como les decía, no son autoevidentes, son mucho más sutiles. Les hago una pregunta, entonces, ¿qué es peor desde el punto de vista de sufrimiento? ¿Una lesión o una disfunción? Bueno, vamos a terminar este segundo bloque de la clase de hoy. En el siguiente, espero que un poco más breve, podamos empezar a problematizar un poquito lo que es el enfoque biopsicosocial, y lo vamos a ver teniendo presente un ejemplo que nos va a dar pie para un montón de preguntas y un montón de ilustraciones, de ejemplos, que es la pandemia del coronavirus. Así que los espero en el próximo bloque.